Todos pasamos momentos en la vida, no siempre son fáciles y sin duda eso marcan historias que desafían. Hoy contamos con una historia que sin duda, como digo yo, nos va a mover el piso mucho. Mi estimado Eric, ¿cómo estás? Siempre esperando tu buena frase. Muy bien, Luis, muy bien. Estamos disfrutando siempre estos momentos. Créeme que yo repito esta parte, pero disfruto mucho lo que Dios nos ha permitido vivir y lo que estamos viviendo, ¿verdad? Totalmente. Como todo totalmente. está en sus manos y que Sí. todo tiene un propósito para nosotros. Por eso este podcast se llama Por algo pasó, porque hemos entendido la evidencia de su propósito en nosotros. Luis, hoy tenemos una invitada muy especial, Jensi, ¿verdad? Así es. Bienvenida a este podcast, Gracias. Jensi. Es un placer estar aquí, ¿verdad? Y sobre todo ser una voz que llegue a tantos corazones testificando la obra del Señor, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y sé que Dios va a hacer algo grande en aquellos que lo escuchen también. Bueno, cuéntanos quién es Jensi, qué hace en la actualidad para que te conozcamos un poco más. Bien, mi nombre es Jensi Galeas, soy de Choloma. Actualmente vivo en San Pedro, ¿verdad? Desde que me casé. Soy maestra de primaria y pues mi trabajo viene a raíz del propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces ahí les voy a ir contando poco a poco. ¿Qué ha vivido Jensi, verdad? ¿Cuál ha sido su desarrollo desde estar en su niñez? ¿Qué proceso de su vida ha entendido que hoy, verdad? Dios lo ha hecho, pero en su momento que no se entiende el proceso de vida. Así es. Bueno, tuvimos una niñez bastante difícil, ¿verdad? Mis padres fueron padres muy jóvenes, estaban adolescentes cuando ellos iniciaron su vida de padres. Entonces, podemos imaginar, ¿verdad? Las dudas, las cosas que tal vez no sabían hacer, pero que con ayuda de Dios se las vieron cómo empezar a criar un niño a otro niño, prácticamente. Ellos tenían 16 años cuando empezaron su vida de padres. Luego se divorciaron después de unos años y puedo decir que un divorcio nunca va a ser algo bueno para un niño, ¿verdad? De por sí que los padres que son los causantes del divorcio por las circunstancias a los que se ven obligados a separarse, ni ellos saben cómo controlarlo, cómo manejarlo, mucho menos un niño, ¿verdad? Cómo enfrentar esas luchas, ¿verdad? Pero fue algo que Dios en el camino fue usando a tantas personas y a tantas cosas que viví mi niñez. Trabajamos desde muy pequeños, ayudamos a mi papá de muy pequeños a trabajar. Como quien dice, sabemos lo que cuesta la vida, dice, desde muy pequeños. Claro. Nos tocó luchar, ¿verdad? Y en muchas ocasiones deseábamos tal vez tener lo que otros tenían, ¿verdad? Tener las oportunidades, ¿verdad? Y recuerdo que padecíamos muchas necesidades en su momento, ¿verdad? Y más sin una madre, ¿verdad? Ahí presente todos los días, porque no es que se ausentó del todo, pero como le decía anteriormente, no saben quizás cómo manejar la situación en ese momento y pues nos afectó en nuestra vida emocional, nos afectó en nuestra vida en la educación, nos afectó. Fueron cosas que fueron marcando tanto, ¿verdad? Y pues hay luchas que incluso el adulto no aprendió y que ellos, con lo que podían, así como fueron criados, nos criaron. Entonces, sí tuvimos bastantes necesidades. Jensi, ¿se sentía usted a esa corta edad
culpable de la separación de sus padres? ¿Qué pasaba por su mente? Cuando ellos se separaron, yo recuerdo muy bien. Tengo tan marcado ese día. ¿Cuántos años tenía usted? Yo estaba en tercer grado, Ok. creo que cerca de 8 o 9 años. Y recuerdo muy bien hasta el color de ropa que andaba mi mamá. O sea, me marcó tanto, Sí. ¿verdad? Y recuerdo también muchas cosas que pasaron y por lo cual podría decir en ese momento, mi papá tiene la culpa, mi mamá tiene la culpa, pero luego Dios me hizo entender, ¿verdad? Que no podía ni justificar ni culpar a nadie. Y ni culpabilizarme yo misma, porque de alguna forma Dios creó en mí una madurez temprana de ser consciente y decir, no es tu culpa. Ellos fueron marcados también en su crianza y ahora esto te va a enseñar, ¿verdad? Sin duda, tu historia va a marcar corazones este día que puedan ver este testimonio, porque es una historia que se repite mucho hoy día. Tenemos a una generación muy joven creando niños creando niños, digo yo. Ahora, hay un factor. Los padres se separan, se divorcian, pero los hijos no se pueden divorciar de sus padres. Así es. ¿Cómo fue ese proceso para ti de tratar de mantener esa conexión con tus padres? Bastante difícil porque surgen muchas situaciones e incluso personas que siempre van a estar hablando acerca de lo que pasa, qué barbaridad, cómo los dejó, y pobrecitos ustedes, ¿verdad? Y uno empieza a sentirse como esa, pobrecito yo, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Yo no tengo esta ayuda que debería de tener. ¿Por qué no nací en otra familia? O sea, a veces yo me dormía y deseaba... Cualquier niño o adolescente se hace. Exactamente. Me despertaba a veces y yo despertaba viendo el techo de mi casa y decía, ojalá y despertara siendo de otra familia. O sea, me llegué a decir eso, ¿verdad? En el momento que no lo entendía, ¿verdad? Pero fue bastante difícil porque tuvimos que escuchar comentarios de la gente. Íbamos a la iglesia, vivíamos con mis abuelos, mi papá trabajaba y mi abuela paterna, siempre ella nos inculcó, siempre nos llevaba a la iglesia. Nunca dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Mis padres cuando estaban unidos, ellos iban a la iglesia también, perseveraban. Al separarse, pues, obviamente, ¿verdad? Satanás se aprovecha de las situaciones para apartar del propósito, tal vez, o descarriar. Y de alguna u otra forma, ellos dejaron un tiempo la iglesia. Y ahí es donde viene mi lucha, ¿verdad? Perseverar. No, yo siempre voy con mi abuela. Llega un momento en que mi abuela ya no pudo seguir viviendo con nosotros, ella se mudó. Y quedé, ¿y ahora con quién voy a ir a la iglesia? ¿Verdad? Y mi papá no podía como decir, andate, vos sola, ¿verdad? Era una niña, la iglesia quedaba como a unos 20 minutos de donde yo vivía, teníamos que caminar. Y yo buscaba siempre la manera de conseguir vecinos que iban a la iglesia también y decir, hermano, ir a la iglesia, me pasa trayendo, por favor, ¿verdad? Pero había momentos que cuando ya llegué a la adolescencia, pues los padres, claro, naturalmente, ¿verdad? Protegiendo, ¿verdad? A los hijos ya pues me limitaba más. No puedes ir muy noche, ¿con quién te vas a venir? ¿Verdad? Y fue una lucha bastante que yo pude haber dicho, no, pues si no me dejan ir, no voy a volver, ¿verdad? Y me pude haber acomodado, me pude haber quedado allí. Pero siempre hubo en mí esa pasión de estar en la iglesia. ¿Cómo, siendo una niña, pasando un proceso de esta magnitud, haces esa conexión con Dios, ese compromiso con Dios? ¿Qué fue lo que pasó para que tomaras esa determinación aún a una temprana edad?
siempre he sido muy observadora, por herencia tal vez y por enseñanza. Ujú. Mis padres en eso nos inculcaron, debemos analizar, debemos pensar lo que hablamos. Y conforme a la palabra, y aún, ¿verdad? Ellos apartados, pero la palabra pues nunca deja de estar Así en el corazón. Y a pesar de que ellos no siguieron perseverando en su tiempo, siempre nos decían la palabra. La última vez que mi padre estuvo al par mío y en una oración, donde oraron por las familias, y ahí estaba él, ¿verdad? Y eso no se me olvida. Y no ha sido como para lamentarme, sino que Dios me ha enseñado a pasó una vez y va a pasar de nuevo, porque tu familia no se ha perdido, ¿verdad? Ellos actualmente pues gracias al Señor se están ordenando poco a poco. Yo he visto la gloria de Dios en ellos a pesar de sus errores, y eso es lo que me ha enseñado a mí a no juzgarles, a perdonarles. A mis 16 años tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Yo sentía que todavía no era una cristiana como debía ser, ¿verdad? Yo iba a la iglesia y me encantaba participar, dramatizaciones, participar en danza, soy muy participativa, muy servicial. Pero yo sentía que Dios, ¿te estás agradando de esto? Realmente, si tú vienes, ¿verdad? O sea, a mis 16 años ya me hacía yo esas preguntas. Si tú vienes, ¿será que me voy contigo o no? Lo que yo puedo ver aquí, Luis, la evidencia, y veo algo bien claro cuando ella cuenta su evidencia de vida. Hay padres que oran por sus hijos, pero estoy viendo que hay hijos que oran por sus padres. Sí. Porque regularmente el padre pasa que mi hijo no se descarríe, que mi hijo siga los pasos del Señor. Pero lo que yo veo en ese momento, y veo muy claro el propósito de Dios en su vida, en su familia, que eras tú la que perseveraba para que sus padres reconocieran al Señor en todos sus caminos, ¿verdad? Y puedo ver tu perseverancia en todo tiempo, ¿verdad? Cuéntanos de tus oraciones que tú hacías para con tus padres, ¿verdad? En el momento que tú estás padeciendo como hija, que quieres pedir un milagro, que ellos se unan, pero ¿cuáles fueron momentos como adolescente o niña que tú no paraste? Porque yo lo que siento es que muchos se van a identificar contigo, se van a identificar que ellos quieren un milagro para sus padres, ¿verdad? Y cuéntanos para aquellos jóvenes que están también, a través de tu experiencia, que están esperando una evidencia de que sus padres puedan estar en el Señor. Hay adolescentes o niños que ven a sus padres perdidos en el alcohol, en la drogadicción, y quieren hacer algo para que sus familias cambien. Eso es lo que yo estoy viendo. Y yo creo que por ahí es el poderoso capítulo de hoy del podcast, para que les puedas decir cuál es tu perseverancia, qué es lo que tú hacías, qué es lo que tú orabas. Porque sé que la iglesia fue un refugio para ti, porque el Señor está en todos lados. Así la misma oración que hacías en tu casa podía ser la misma oración en la congregación. O sea, no creo yo que la presencia está en un lugar, la presencia va contigo siempre, en todo tiempo. Entonces, en tu proceso, porque creo mucho que hay muchos que se van a identificar contigo, ¿qué es lo que hacías? ¿Cuál era tu oración? ¿Qué es lo que le pedías al Señor? ¿Cuál es la esperanza que tú le decías al Señor? Haz algo en mi vida y en la vida de mis padres. Mis oraciones siempre iban específicas de acuerdo a las vivencias que pasábamos a diario, ¿verdad? Porque eran luchas diferentes, luchas en lo económico, luchas en lo emocional, luchas actitudinales, incluso actitudes de nuestros padres, actitudes nuestras y psicológicas también, ¿verdad? Entonces mis oraciones iban bien específicas a lo que vivía, Recuerdo que en una ocasión
tuve problemas con mi padre porque veníamos de la iglesia. Entonces, yo dije, mejor no voy a volver a ir, porque ya no quiero seguir llevando como que la contraria, ¿verdad? Con mi autoridad, pues yo entendía que era mi autoridad, ¿verdad? Y entonces desde ahí yo comencé a orar por él, a orar. Comencé a decirle al Señor, Señor, tú me prometiste, tú prometiste que si nosotros servíamos, que nuestra casa serviremos todos, vamos a ser salvos todos, ¿verdad? Y recuerdo que le pedí al Señor que me ayudara a entenderlo para no juzgarlo, a entender a mis hermanos, ¿verdad? Somos 3 hermanos, yo soy la mayor, y sentía como que la carga de ser mayor y ayudar a liberar las luchas a mis hermanos menores, ¿verdad? Entonces fue bastante difícil. Yo oraba por mi corazón, porque ya en la adolescencia pues uno tiene influencia y tendencia a querer guardar rencor, a querer, el enemigo empieza a inyectar o a tirar dardos de, no, si es que esta es tu vida. No creas que porque mucho que ores, tu historia va a cambiar. Tus padres no lo lograron, tampoco lo vas a lograr, ¿verdad? Entonces, pero fue una lucha y oraba en contra de eso. Comencé desde muy temprana edad a luchar espiritualmente, a orar contra eso. Y algo que me ayudaba mucho es que escuchaba mucho prédicas, escuchaba a otros, consejos de otros, prédicas de otros. Yo sola me ponía en casa y yo ponía una prédica. He sido bastante poca para ver televisión, pero mi entretenimiento, como decir en la televisión, eran las prédicas. Y ahí, pues, claro, la palabra va iluminando, como dice, es una lámpara a nuestro camino. Entonces Dios iba actuando en mí de una forma que iba abriendo camino, me iba haciendo ver, mira, esto te está pasando, pero yo tengo un propósito para esto y lo vas a ver más adelante. Y me hizo agarrarme de una esperanza, tener una esperanza de que lo que esperamos en Cristo no es perecedero, no va a morir. Él no se olvida de lo que nos promete, ¿verdad? Y entonces comencé a agarrarme de esa actitud y a ayunar. A mis 16 años hacía ayunos. Y siempre tuve a mi padre como, no estaba perseverando, pero él estaba como faro, ¿verdad? Viendo de que te estás esforzando en la vida espiritual, pero ojo con esto, ¿verdad? Te estás descuidando en tal cosa. Entonces siempre estuvo ahí en la parte espiritual, ¿verdad? Atento a lo que nosotros pudiéramos estarnos equivocando en el Señor o entendiendo mal la palabra. Y siempre nos instruía, a pesar de que no estaba perseverando. Entonces, incluso recuerdo que yo en mi mente lo juzgaba y decía, pero sí, ¿por qué me exige tener una buena actitud? ¿O por qué me exige tener ejemplos si él no lo ha sido? Esa es una de las preguntas comunes, claro, ¿verdad? Claro. Que los hijos se hacen, ¿por qué me lo pedís si tú no lo haces? Es correcto. ¿Verdad? ¿Por qué me exiges eso si tú no me das el ejemplo? Y entonces ahí es donde muchos hijos se agarran de, no, mi papá hace esto, yo también lo hago, ¿verdad? Entonces, mi manera fue diferente. Yo hice lo opuesto, ¿ok? Y él me decía, incluso aunque yo esté equivocado, su responsabilidad como hija de Dios es obedecer. Y ahí empezaba a escuchar la voz del Espíritu Santo ya, y me decía, él tiene razón. Sí. Fíjate que cuando te escucho hablar, me gusta mucho, o sea, lo que nos estás contando, tu evidencia de vida, por varias razones, ¿verdad? Número uno, porque
El asunto es que aquí me voy a meter, aquí nosotros no hablamos de doctrina, pero vamos a meter un poquito al terreno escombroso. El asunto es que a veces nosotros hasta cantamos en canciones, Espíritu Santo, ven. Así es. Pero cuando tú lees la palabra te das cuenta que Jesús, el Hijo, ascendió al cielo y Él dijo, os dejo entre vosotros un consolador. Es decir, el Espíritu Santo, y esto me lo digo a mí y se lo digo al que nos está viendo o escuchando, nunca se ha ido de nuestro lado. Así es. Él siempre está con nosotros. Y lo otro que escucho en tu testimonio es el principio de la autoridad. Y te voy a llevar a lo que tú nos estás contando, a parafrasear la vida de David con Saúl. David sabía muy bien quién era Saúl. Si te imaginas tú que David era llamado por el rey para que los demonios salieran de él, o sea, David era consciente. Pero hay un principio que David respetó y era la investidura de Saúl. No tanto lo que Saúl era, sino lo que representaba. Y le permitió, me imagino que no fueron fáciles, 10 años de servir al rey para que luego Dios le permitiera gobernar 40. Y ahí podemos encontrar lo maravilloso del Señor, que hace las cosas que no son como si fuesen, pero hoy no estamos viendo la vida de David o Saúl, estamos con Jensi, ¿verdad? Sí. Entonces yo te digo, ¿en qué momento? Porque hoy, cuéntanos ahora del presente, ¿en qué momento tú te viste de una forma diferente a tal punto, me voy a ir un poquito adelante, que estás casada y quizás sería inexplicable para muchos que están pasando ese proceso, que lejos de pensar en casarse, más bien dirían, yo nunca lo voy a hacer. Así es. Fue algo gradualmente, ¿verdad? Yo empezaba a ver la gloria de Dios en todo. Desde el momento en que, pues, me gradué como licenciada de la universidad, ahí yo empecé a ver, ok, esto mis padres no lo pudieron lograr por alguna razón, nosotros sí lo logramos gracias al Señor y con muchas dificultades, ¿verdad? Porque a pesar de sus errores, mis padres estuvieron muy, muy esforzados en eso, por darnos un estudio, sea como sea, y lo logramos. Y ahí me sentí, Señor, estoy honrando a mis padres en esto. Luego me caso y veo la gloria de Dios en que logré lo que mis padres me aconsejaban siempre: espérese al matrimonio, espérese a que Dios le dé el hombre, ¿verdad?, que tiene para usted, y guárdese. Logré eso, ¿verdad?, siguiendo el consejo. Y no voy a decir que fue fácil, porque como jóvenes y adolescentes tenemos muchas ofertas del mundo, ¿verdad? Entonces por eso es que digo que fue una restauración gradual. Yo veía la gloria de Dios en cada cosa. Lo vi en mis hermanos. Ellos ahora, uno de ellos está en Estados Unidos, congrega, ya se casó también, tiene un matrimonio estable. Y muchas de las marcas, nosotros hablamos con nuestros padres muy amenamente y sin ningún rencor. He escuchado personas que han dicho, yo odio a mis padres con todo mi corazón, ¿verdad? Y ese ha sido como mi momento donde el Espíritu Santo me dice, Jensi, para esto viviste, usa lo que te he dado. Entonces vengo y te entiendo. Veo y puedo ver muy bien cuando te escucho la obra del Señor en tu vida, ¿verdad? A través de la evidencia, porque se nota algo que por lo que sucedió y por lo que pasó, a veces no tiene que ver con la gente que queremos que sean transformados. Tienen que ver con el proceso de una vida nueva. Así es. Y lo que yo puedo ver es la vida nueva del Señor en ti. Pasar el proceso, aunque fue una buena excusa que tú oraras por tus padres, pero lo que yo puedo ver ahorita, que Dios estaba trabajando en ti. Así Tú es. creíste que tú querías orar para que Dios Así trabajara en ellos. Y lo que yo puedo ver ahorita, ¿sabes por qué? Porque tú vienes al estudio a grabar, vienes con tu esposo,
Es lo que yo veo, la evidencia de Dios. Entonces, cuando ya entendemos el por qué pasó, que por algo pasó, entendemos que Dios no es que nos quería dar el milagro que tus padres fueran unidos. Exacto. Dios lo está dando ahora. Así es. Veo una mujer fortalecida, con testimonio, con carácter, con principio, con alguien que ha trabajado el alma, aquella mujer quebrantada que no puede vivir. Yo creo que yo no lo voy a lograr. Yo creo que para mí no es esto. No. Verdaderamente Dios hace nuevas las cosas. Así y es. lo que puedo ver es que era para ti, para tus hermanos o hermanas. Ese es lo que Dios estaba haciendo. Claro, tus padres, cada quien va a vivir su vida, toman sus decisiones, pero al rato Dios también puede utilizar estas circunstancias, que lo creo mucho. Dios utiliza mucho la circunstancia de tus padres para que ustedes verdaderamente tengan una vida nueva. ¿Cómo lo miras tú? Porque yo así lo puedo ver en tu de testimonio. hecho, el propósito, uno de niño se pregunta, no entiendo. Ajá, correcto. No entiendo. ¿Cómo enfrento esto? ¿Qué hago? Cuando llega uno a la adolescencia, pues es diferente porque te preguntas, nadie me entiende. Ajá. ¿Por qué nadie me entiende? Ahora que estoy adulta Uh-huh. y ya con mi matrimonio, con un corazón con cicatrices, pero cicatrices que cuentan la gloria del Señor, Ajá, correcto. ahora busco a quién debo entender. Y mi trabajo va conforme a eso. Dios me llevó, no por decisión, sino ya pasó. Por algo pasó, me iba llevando a los lugares correctos para que yo me convirtiera en una maestra. Uh-huh. ¿Por qué? Porque diario yo puedo vivir y me encuentro con niños que están en la misma situación, que me llegan llorando. Bien. Y mi papá se fue de la casa. Uh-huh. Y yo sé qué hacer, ¿verdad? Sé usar las palabras. Correcto. Y ahí el Espíritu Santo, este es nuestro momento, Jensi, para hacer algo en este corazón, Uh-huh. ¿verdad? Para ir restaurando, para usar mi amor, porque para eso te creé. Así es. Para que siguieras mis intereses, los intereses de Cristo en la tierra. Sí Dios nos puede usar cantando, Dios nos puede usar de muchas formas en un edificio, pero al final al Señor le interesan las personas, Uh-huh. ¿verdad? Y eso es lo que el Señor me ha enseñado a mí, y eso es lo que Él me ha dicho, este es tu propósito, yo quiero que llegues a las personas con mi amor, quiero que llegues a los niños desde niños, porque así como tú aprendiste desde niño, desde una niña a confiar en mí, a conocerme y a entender que yo hago cosas aunque parezcan en el momento difíciles, pero que luego las transformo, tú eres capaz de enseñarle a un niño eso y de darle esperanza. Es correcto. Darle esperanza a ese niño, de saber que un día las cosas van a cambiar y que van a ver atrás y van a decir, el Señor estuvo conmigo, el Señor, esto fue plan del Señor, ¿verdad? Entonces, actualmente yo sirvo al Señor de esa forma. Jensi, ¿verdad? ¿cuántas en nuestras ciudades, en nuestras naciones, cuántas Jensis hay que han padecido esto? Porque estamos en una sociedad que verdaderamente hay muchos que se van a identificar, solo que tú ya lo usas como una transformación gloriosa en el Señor. Sí. ¿Por qué no les decimos a ellos o a ellas que están viviendo este momento, que no entienden, porque en algún momento no se entiende lo que Dios está haciendo? ¿Por qué no le decimos a ellos a través de esta cámara, como siempre decimos en este podcast, porque queremos llevar ese mensaje? ¿Por qué no le decimos a ellos que aunque no lo entiendan, hay un propósito en su vida? Así es, y a veces la cuestión no es entender. El Señor me enseñó en algún momento, no quiero que entiendas, quiero que me conozcas. Quiero que conozcas que aunque no sabes qué hacer, yo siempre al final voy a dar una respuesta y va a ser a mi manera,
porque los planes que yo tengo son mejores que los planes que tú tienes. Mis planes son de bien para ti, como dice Jeremías 29:11, ¿verdad? Yo tengo planes de bien para vosotros y no de mal. Y aprende a confiar en mí. Entonces, me dejé moldear y empecé a orar. Y cuando yo sentía que no podía creer, que no, es que no entiendo y es que no puedo creer, hay momentos en que la duda gana y las situaciones no son el mejor escenario como para fortalecer tu fe. Pero ahí es cuando, por eso la palabra y escuchar consejo, escuchar a una persona que te habla de la palabra es como tener un tesoro, porque yo lo tuve y eso me ayudó. Aunque no entiendas, tú sigue creyendo, tú sigue teniendo esperanza, porque la esperanza no avergüenza, y ese es uno de los versículos favoritos que tengo, ¿verdad? Que está en Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. Entonces, no importa cómo se vea lo actual, la esperanza no avergüenza. Y si llegamos a morir un día y no viste que se solucionó nada en toda tu vida, pero la corona que tenemos allá, la corona eterna que tenemos, esa sí o sí la vamos a tener, ¿verdad? Entonces, tal vez en este mundo nosotros no veamos mucha esperanza y puede que por muchos años nosotros no veamos las cosas cambiar o no veas el cambio en tus padres, en tu familia, por lo que estás orando, pero el Señor te va a hacer ver la promesa cumplida aún en tu vejez, como lo hizo con Abraham, ¿verdad? E incluso nosotros a veces nos reímos porque ¿cómo va a suceder esto? Y la cosa no es que entiendas cómo va a suceder, la cosa es que creas que va a suceder, ¿verdad? Totalmente. Jensi, realmente que hemos sido desafiados, pues, porque hay una generación, lo mencionábamos al principio con Eric, que está viviendo esto. Y a veces nosotros como padres oramos por el resultado, pero no por el proceso. Se nos olvida que hay un proceso para llegar al resultado. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios, cuando habla de vivir por fe, Eric. O sea, dice que vamos a llevar la muerte de Jesús por todas partes. O sea, las marcas van a estar, así como el maestro va a regresar con sus marcas, así nosotros nos toca llevar las marcas de Jesús por todas partes, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal, se manifieste en nuestras vidas, en nuestras generaciones, en nuestra familia. Y sobre todo, también en Corintios habla de que el que cree estar firme, vea que no caiga. Así que yo te digo, si tú eres un joven que por alguna razón ya estás criando niños, no estás creando personas, estás creando generaciones. Así que yo te animo a que te pongas de pie, que permanezcas firmes y sobre todo que inyectes la palabra de Dios, que la escribas en el corazón de tus hijos como tablas, como dice la palabra, y sin duda vamos a ver, como decía Jensi, la gloria de Dios. Hemos sido inspirados en este podcast, mi estimado Eric. Por algo pasó. Totalmente hemos visto la evidencia del propósito de Dios en la vida de nosotros, la transformación de vida que tenemos a través de Dios. Gracias, Jensi, por estar en este podcast, que sé que muchos se van a identificar con tu proceso de vida, y lo que yo puedo ver es la evidencia de una nueva vida, que las cosas viejas pasaron. Aquí tú eres la evidencia de las cosas nuevas que Dios hace. La gloria sea para el Señor, ¿verdad? Y espero que también muchos jóvenes se agarren de esa esperanza, ¿verdad? Y que no avergüenza. Por mucho que nos digan en el mundo, no, mira, eso no va para ningún lado. Yo soy un testimonio viviente de que sí. Y seguimos con la esperanza hasta que Cristo venga. Gracias, Jensi. Luis, un placer siempre de disfrutar estos momentos de vida entre nosotros. Gracias a todos ustedes por ser parte de este podcast agradable. No tienen idea que hemos estado grabando y hay mucha gente aquí entre nosotros. No sé si pueden aplaudir para que escuchen algo. No, el aplauso no es para nosotros, es para Dios, y entender también que cada día este podcast está creciendo
porque juntos hemos entendido que queremos llevar el poderoso evangelio de las buenas noticias a través de lo que Dios nos está permitiendo. Gracias. Te invitamos siempre a que puedas compartir. Si hay un corto que no es para ti o no te sientes identificado, pero si tú lo compartes para alguien, sí puede ayudar esta palabra. Estamos a través de todas las redes sociales y nuestro podcast está en YouTube como Por Algo Pasó. Gracias a todos ustedes por ser parte de este buen capítulo. Bendiciones.